Después de comer la hamburguesa, distintas señales como la distinción del estómago o la liberación de colecistoquinina van a estimular al nervio vago. Las señales codifican el mensaje: disminuye el apetito que nos acabamos de comer una hamburguesa. Estas señales eléctricas que transporta el nervio vago van a viajar hacia el tallo cerebral, en específico a un sitio llamado núcleo del tracto solitario. Desde el núcleo del tracto solitario, este mensaje se transmite al núcleo arcuato del hipotálamo. En el hipotálamo va a disminuir a las neuronas anorexigénicas, o sea, las productoras de propiomelaanocortina, y a inhibir a las neuronas oroxigénicas o a las productoras de neuropéptido Y. Las neuronas oroxigénicas del núcleo arcuato van a activar el núcleo medial del hipotálamo, provocando la sensación de saciedad, y a inhibir al núcleo lateral previniendo la sensación de hambre. Por otra parte, la hamburguesa provoca que el páncreas libere insulina a la circulación general. La insulina alcanza su núcleo arcuato del hipotálamo. La insulina lleva el mismo mensaje: acabo de comer, disminuye el apetito, por lo que estimulará también a las neuronas anorexigénicas, a las productoras de propiomelaanocortina, e inhibirá a las neuronas sobreexigénicas, a las productoras de neuropéptido Y. O de líquidos que se incorporan al organismo por la boca en un periodo determinado. El agua es el principal constituyente del cuerpo humano. El agua está implicada en casi todas las funciones del cuerpo humano. Es particularmente importante en la termorregularización y en el rendimiento físico y cognitivo. La ingesta se realiza principalmente a través del consumo de agua potable y de bebidas, del 70-80%, más el agua que contienen los alimentos del 20-30%. La pérdida de agua se debe principalmente a la excreción de agua a través de la orina, las heces y el sudor. El hipotálamo lateral es el centro de la sed. Este centro se estimula provocando un intenso deseo de beber. La hormona antidiurética vasopresina actúa en el riñón para evitar la pérdida de Conducta reproductora. La hipófisis o glándula pituitaria desempeña un papel importante en el desarrollo sexual. Una de las hormonas involucradas en la conducta reproductora es producida en la hipófisis y tiene el nombre de hormona folículo estimulante o FSH. La FSH regula el desarrollo, crecimiento, maduración puberal y procesos reproductivos del cuerpo. En la mujer produce la maduración de los ovocitos y en los hombres la producción de espermatozoides.
Otra hormona producida en la hipófisis es la hormona luteinizante, que es un tipo de gonadotrina que se sintetiza en el cerebro tanto en hombres como en mujeres. Junto a la hormona folículo estimulante, tiene la función de regular el sistema reproductor y endocrino en ambos sexos una vez alcanzada la pubertad. Acto sexual masculino. Durante el acto sexual masculino se presenta la erección, que se da en el sistema parasimpático y tiene un rol activo. Diversos estímulos sensoriales como la vista, olor y tacto despiertan la excitación y desde el cerebro parten señales que inducen la erección. Otra función parasimpática implicada es la lubricación. Durante la eyaculación, la activación del sistema nervioso simpático es imprescindible para alcanzar el orgasmo. El acto sexual implica 4 fases: la excitación, meseta, orgasmo y resolución. En la excitación, como mencionamos, se basa en estímulos visuales, olfativos, auditivos y táctiles, y es cuando se produce la erección del pene. En la meseta, el pene se mantiene completamente erecto y mantiene espasmos involuntarios de los músculos de la cara y el cuello. Durante la fase del orgasmo es donde se libera la tensión muscular acumulada y conlleva la descongestión de los vasos sanguíneos, y en la resolución se recupera lentamente el aspecto y el ritmo habitual del organismo. Acto sexual femenino. La lubricación vaginal es un proceso fisiológico que sucede durante la fase de excitación. La excitación es una manifestación de tensión sexual que incluye una reacción somática generalizada de vasocongestión, es decir, sangre que llega a determinados lugares del cuerpo en determinado tiempo. Orgasmo femenino. La estimulación del núcleo de raíz dorsal genera la liberación de serotonina y el núcleo cuneiforme libera analgésicos endógenos, lo cual explicaría que el efecto analgésico del orgasmo se diera. Deseo sexual y hormonas. En las mujeres, los estrógenos preparan el aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación, aunque en los hombres los estrógenos existen, pero de menor cantidad. La progesterona es igual a una hormona sexual en las mujeres que libera los ovarios y posteriormente la placenta. Durante el ciclo menstrual, su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión en este, y durante el embarazo ayuda a que transcurra de manera segura. Una hormona implicada en la conducta reproductora de los hombres es la testosterona, que es la principal hormona sexual en los hombres. En los hombres adultos, controla el deseo sexual, mantiene la masa muscular y ayuda a producir el esperma. Tanto el sueño como la vigilia son procesos activos mediados por regiones cerebrales y sistemas de neurotransmisores específicos. Sueño. El sueño, así como la vigilia, es un fenómeno global que incluye todo el cerebro con regiones que se activan y otros que reducen su funcionalidad, conjunto que genera un cerebro dormido. Esta, por lo tanto, introduce cambios en toda la fisiología, produciendo un estado general diferente a la vigilia, en todas sus manifestaciones. Durante el sueño, distintas funciones se cumplen acordes con el estado del cerebro dormido, incluyendo la actividad onírica y los ensueños. La actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensoriomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta a pesar de características cognitivas, como la imposibilidad del tiempo, del lugar de las personas, de las acciones y las emociones, especialmente el miedo, el regocijo y la ira, predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad, y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente. La memoria incluso de los muy vividos es tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse, a no ser que se tomen medidas especiales para retenerlo. El sueño puede dividirse en 2 fases: sueño de movimientos oculares no rápidos, NREM, y sueño REM, caracterizándose este último por una actividad cerebral similar a la que se observa durante el estado de vigilia. Se desconocen las diferentes funciones fisiológicas del sueño. Es probable que tenga un papel en la consolidación de la memoria. El inicio del sueño no REM está controlado en parte por neuronas GABAérgicas de la región hipotalámica preóptica anterior. El inicio del sueño REM está controlado por células colinérgicas en el tegmento pontino. El sueño está controlado tanto por los ritmos cardíacos como por el estímulo homeostático que producen los periodos de vigilia. La adenosina es un mediador importante del estímulo homeostático para el sueño. Vigilia.
El estado de vigilia es un estado consciente que se caracteriza por un alto nivel de actividad, en especial en relación con el intercambio de información entre el sujeto y su medio ambiente. La mantención de la conducta de alerta depende del nivel de información sensorial que puede entrar y del nivel de salida de información motora. Aparentemente, estas características se correlacionan con la composición neuroquímica del microambiente neural. El estado de vigilia se expresa en una serie de parámetros como son las sensaciones, las percepciones, la atención, la memoria, los instintos, las emociones, los deseos, el conocimiento y el lenguaje. El efecto integrado de este conjunto de parámetros representa el substrato de la conciencia. Esta etapa de actividad depende de los estímulos nerviosos que envía a la corteza cerebral, el sistema activador de la formación reticular. Este sistema está formado por los núcleos de esta estructura ubicado a nivel del tronco cerebral y que se activan por los impulsos sensoriales derivados de la médula espinal y por impulsos que vienen del tálamo. Durante la vigilia, el cerebro produce múltiples acciones y cambios en la fisiología de acuerdo con las necesidades del momento, con el desarrollo del comportamiento, la actividad motora, el procesamiento de la información sensorial y la actividad psíquica. Las benzodiazepinas y los fármacos de acción similar, que son moduladores a los teóricos de los receptores GABA, son los tratamientos más frecuentes para el insomnio, o los anestésicos generales, que comprenden diferentes clases de compuestos, inducen un estado similar al sueño no REM, que se caracteriza por amnesia, analgesia, inmovilidad e hipnosis. La mayor parte de los anestésicos generales actúan al menos en parte, facilitando la apertura de iónicos inhibidores, como los canales regulados por ligandos o inhibiendo los canales únicos excitadores. Los trastornos del sueño son una causa importante de morbilidad. Ha supuesto un avance importante descubrir que la disminución de la expresión del neuropéptido hipotalámico orexina, también denominado hipocretina, produce la mayor parte de la narcolepsia humana. El sistema de recompensa es un conjunto de mecanismos realizados por nuestro encéfalo que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer. De este modo, a partir de esos aprendizajes, tenderemos a intentar que en el futuro las situaciones que han generado esa experiencia se vuelvan a producir. Su función es conseguir que hagamos lo que hagamos, y por muy variadas que puedan ser nuestras acciones y opciones de comportamiento, siempre tengamos como referencia una brújula que apunte de manera consistente hacia ciertas fuentes de motivación. La adicción que producen las drogas se produce porque éstas estimulan la sensación de recompensa de una forma muy intensa. Esto hace que el cerebro evalúe el consumo de estas sustancias como beneficioso, lo que nos empuja a repetirlo. El mecanismo subyacente en todas ellas es fundamentalmente el mismo. El centro de recompensa queda hackeado de cierta forma y pasa a ser una herramienta que nos orienta a un único objetivo, haciéndonos perder el control sobre lo que hacemos. En el caso del consumo de sustancias, ciertas moléculas pueden interferir directamente sobre el circuito de recompensa, haciendo que sufra una transformación en poco tiempo. Pero las adicciones también pueden aparecer sin uso de drogas, simplemente a partir de la repetición excesiva de ciertas conductas. A la práctica está claro que una persona que vende todas sus pertenencias para comprar más droga tiene un problema, pero si tenemos en cuenta que los comportamientos adictivos pueden aparecer sin tomar nada y que se producen a partir del funcionamiento de un sistema cerebral que opera en todas las personas constantemente.